Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras y por el reconocimiento también a la posibilidad de las mujeres de ocupar lugares de decisión y sobre todo para, tal vez no todos lo saben, pero yo soy del interior de Rocha, en un departamento al este en el Uruguay, y es una enorme oportunidad que el interior esté representado en las decisiones políticas a nivel nacional y que podamos llevar la voz de los territorios justamente a donde se toman las decisiones más importantes. Entonces, este reconocimiento y sobre todo esta oportunidad, enorme oportunidad, es un placer, una responsabilidad. Y hoy además me encuentro en esta mesa que habla justamente de lo que estamos hablando, de los territorios, la presencia, la organización. Y siempre ha sido un desafío desde los lugares que hemos estado. Y yo estuve en la dirección de turismo, acá veo otras directoras y otras personas que han ocupado cargos de responsabilidad, que el desvelo siempre es cómo nos organizamos, cómo nos pensamos, cómo pensamos el territorio para que todos sean parte, pero a su vez que podamos generar economía, pero a su vez un desarrollo social y comprometido. Y del turismo esperamos y tenemos una expectativa enorme, si bien no siempre tenemos financiamiento, pero tenemos unas expectativas enormes de que dé un montón de oportunidades a nuestra gente. Entonces, también quiero en esta oportunidad hacer un breve, sé que ustedes lo han felicitado mucho, pero yo personalmente y desde el Ministerio felicitar a Montevideo, a todos los funcionarios y funcionarias que han participado ahí. No me quiero olvidar de nadie, pero desde Gustavo Cabrera, el director, pero Karina Fortete como directora hoy de este Montevideo, pero que ha llevado adelante todo este desafío enorme, porque es mucho el desafío que requiere Nicolás, Lía, Sebastián, bueno, y un equipo de gente que ha estado atrás, el Cure que ha hecho parte, y hoy son el destino turístico número 12, un número precioso además, así que mis felicitaciones. Porque los destinos buscamos esos modelos, y cuál es el mejor modelo en participación. Hay muchos actores, entonces me gustaría saber desde sus lugares y desde los lugares que les ha tocado ocupar, ¿cómo definirías a tu modelo o al modelo de destinos turísticos inteligentes y cómo ha sido esa articulación con los diferentes actores de la región? Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, en este momento yo puedo hablar de dos escalas, de la red iberoamericana, pero también de Tequila en México como el primer destino turístico que fue distinguido por Segitur en Latinoamérica, ¿no? Entonces, básicamente hay que olvidarse un poco de las palabras de $40, ¿no? Y los grandes títulos. La cosa es que tiene accesibilidad un destino, tiene innovación, tiene sostenibilidad, tiene tecnología y tiene gobernanza. Como se habló en el panel anterior, la tecnología es lo menos importante de todo, ¿tá? Es una forma transversal de que todas las demás cosas funcionen, pero lo más importante de todo es la gobernanza. Y sobre todo que es un tema territorial, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? La gran diferencia entre un destino inteligente, turístico, y una ciudad inteligente, que en realidad no existen, porque ninguna ciudad es enteramente inteligente o que tiene una gestión inteligente, por decirlo bien, porque los destinos ni las ciudades son inteligentes. Lo que hay es una gestión inteligente con gente inteligente que hace cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un territorio que se define en una ciudad y que lo que se hace sobre ese área, por ejemplo, en Tequila lo que se hizo es decir, bueno, el centro histórico de Tequila y las 2 manzanas que lo circundan, eso empieza a ser, se le mete gestión inteligente a eso para los turistas y los residentes. Y después se fue creciendo en círculos concéntricos y abarcando más espacio en la medida que se pasaba de 20.000 turistas a 600.000 turistas que hay hoy, ¿no? Entonces, bueno, otro tema importante es la capacidad de carga de los destinos. Uno de los grandes problemas que tiene el turismo hoy es el tema del sobreturismo, ¿no? Que la capacidad de carga está totalmente superada en todo el mundo, en todas las grandes ciudades, y que eso no se ha gestionado bien. Entonces, bueno, esas son las cosas que la inteligencia de un destino, la gestión inteligente de un destino. Entonces, bueno, las metodologías, como tú decías, Ana, hay distintas.
hay metodologías españolas, la Secretaría de Turismo de España, de Segitur, que Montevideo acaba de distinguirse con esa metodología, que dentro de este sector turístico es la más exigente de todas, además, ¿no? Tequila también lo hizo con esta metodología. Ahora lo que se hizo a nivel de la red, y ahora cambia un poco la escala, es que nos dimos cuenta que hay municipios en toda Latinoamérica que de repente tienen que empezar un poquito diferente, ¿no? Porque en España le dan muchos millones de euros para poder implementar, hay una voluntad política muy fuerte para implementar y además, bueno, son destinos que reciben una cantidad de turismo pero están bastante más maduros. Nuestra realidad es totalmente diferente, nadie nos da un peso, estamos luchando contra todo y hay que buscar indicadores que si igual tienen una correlación muy alta con los de la Secretaría de Turismo de España, porque tiene 80% de correlación la metodología de la red, la ponderación de esos indicadores es diferente. O sea, totalmente acompasado con nuestra realidad. Entonces, bueno, a nivel de red se está trabajando en eso y Montevideo también puede certificar como destino turístico de la red, si quisiera. Y los destinos que están en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Brasil, en todos nuestros países de Latinoamérica, pueden empezar con estos indicadores de la red para después, si quieren hacerlo algo más sofisticado, irse a otras metodologías. Pero lo que no hay que perder de vista, que es el centro de este panel, es la territorialidad. Bien, bueno, una que les confieso, conozco a Federico desde hace mucho tiempo y es bastante más desobediente de lo que parece acá, como muy formal, ¿no? Digo, hoy pareces... Fue la primera intervención, hay más. Bien, pero es un placer, incluso tu experiencia, porque hoy decías lo de DTI y anteriormente escuchaba el panel. A nosotros cuando vamos a los territorios y a los pequeños territorios, tú le dices que lo que quieres es como generar un destino turístico inteligente y lo primero que piensas es en tecnología, ¿no? El título un poco te lleva a eso. Y después es mucho más profundo en el avance y en lo que abarca el modelo. Josefina, un gusto tenerte acá y compartir. Me gustaría un poco saber más cuál es el modelo que proponen ustedes y en qué consiste, considerando también toda la variedad y la cantidad de actores que tenemos en los territorios. Porque hablamos de gobernanza, hablamos de los operadores, de los actores públicos, pero tenemos una comunidad que también tiene un rol importante y hace la actividad turística. Me gustaría conocer un poquito más del modelo. Gracias por la invitación. Y me pone muy contenta además hablar de territorio. Chile es un país largo, muy centralizado, donde Santiago es nuestra capital. Y yo tengo la suerte de haber vivido 10 años en la región de O'Higgins, haber sido directora regional del Servicio Nacional de Turismo ahí, después de haber trabajado en un municipio rural muy chiquitito, en un pueblo que se llama Chépica. Y ver cómo el turismo genera un desarrollo real, porque los recursos quedan en el territorio directamente. Y de las cosas que también considero resaltar en una primera instancia antes de hablar del modelo en sí, es cómo el turismo genera un punto de encuentro. Y ahí nos podemos ir a hablar de los actores. Porque pensemos cómo es un territorio, de qué está compuesto. Veía que hablan de la complejidad del territorio. Yo prefiero no ponerle una carga tan pesada, pero sí entender que están los emprendedores, están las artesanas, los productores locales. Tenemos a la industria turística, a la hotelería, a los restaurantes, pero también hay un ecosistema un poco más amplio. Y si nos vamos, se podría decir que donde nos fuimos nosotros, el lado oscuro, cuando son territorios que no están en las capitales, hay un montón de empresas, bien o mal llamadas extractivas, que son parte. Y nosotros decíamos, chuta, en un minuto, con mi socia que se llama María Paz Lago, que nos conocimos en el gobierno trabajando yo como directora y ella era la encargada de la Subsecretaría de Turismo de todas las regiones de Chile, entonces nos tocó hacer algo muy territorial. Tenemos que involucrar a estos actores que generalmente no se consideran. Y en Chile, estas empresas invierten muchos recursos en su área de sostenibilidad, en la sostenibilidad social. Y dijimos, ¿y por qué no en turismo? Si turismo es un territorio que llega directamente a las personas, que genera paz social si es que se articula bien, que se genera a través de una gobernanza, que la red
la red, como la red productiva es enorme. Y ahí hicimos como dándonos cuenta de que desde el gobierno, desde el fondo la política pública, si bien tiene que dirigirlo, no nos perdamos ahí, ellos son los que llevan la estrategia, necesita ayuda. Los recursos que se invierten en Chile en turismo no son suficientes y ahí teníamos un gran aliado que nosotros invitamos a participar. Y se crea este modelo de traslación, que nuestro principal cliente son empresas no turísticas que están insertas en los territorios y que los invitamos a ser parte de esta industria. Bien, interesantísimo. Y bueno, a ver, Federico, te iba a preguntar un poco, ¿cómo se construye la articulación? ¿O cómo crees tú que la mejor manera de construir esta articulación que se necesita y las alianzas estratégicas en un modelo de TI? Muy simple, con proyectos. Las articulaciones se van haciendo proyectos. Hay que dejar de hablar de estos temas y hay que hacer proyectos. Entonces, en la medida que la gente ve que hay un horizonte temporal largo, ¿tá? Porque estas cosas son de horizontes temporales largos, o sea, 20, 30 años, uno no se mete en un DTI para que mañana caiga dentro de 3 años. Entonces, con un proyecto claro, ¿no? Con recursos asignados preferentemente, ¿no? Con estrategia, pero siempre estamos con el tema de los recursos, pero los recursos sobran. Lo que faltan son proyectos. ¿Tá? Es una mentira que falta plata, eso no es así. La plata sobra en el mundo, lo que faltan son buenos proyectos. Entonces las articulaciones vienen solas con eso, porque el sector público pone lo que tiene que poner el sector público, ¿no? Las plataformas fundacionales en los destinos, lo que es su rol y lo que le corresponde. ¿Tá? Entonces no nos podemos perder ahí tampoco, ¿no? Los roles de cada uno son asignar presupuesto estratégico y proyectos. Entonces, ahí se empieza la gente a sumar, porque ven que hay cosas interesantes, ven que hay un horizonte, ven que hay un proyecto con metas, con indicadores. Por eso estas metodologías de destino turístico inteligente, o las que sean en los países, ¿no? Son importantes porque son sistemas de gestión. Entonces, uno ve. Pregúntenle a Karina a ver cómo luchó por crecer en medio punto cada año en cada uno de los pilares, porque lo está gestionando, no es solo para cumplir con un numerito. Te dicen, a ver, accesibilidad en Montevideo, ¿cómo mejoraron? Lenguaje de señas, braille, ¿cuántas rampas hay? ¿Cuántas rampas hay en un hotel? Y no se olviden aparte que no se está evaluando una intendencia o no se está evaluando el gestor del destino. Es el nexo con la distinción esa de Segituro o lo que sea. Se está evaluando todo el destino. Entonces, cualquier hotel que pone un panel solar, cualquier hotel que pone una rampa, un restaurante, lo que sea, eso pesa. Entonces va sumando. No es que haya que tener todo, el destino tiene que tener todo, ¿no? Entonces, las articulaciones son muy naturales después que uno tiene un proyecto. Ahora, si uno habla del tema, así en general, obviamente no va a haber ninguna alianza. El Banco Interamericano está interesado, Banco Mundial, la CAF, ONU Turismo, las intendencias, los ministerios. O sea, tú no vas a poner plata en el ministerio a alguien que te venga con una idea, pero sí vas a poner con un proyecto. Si hay una estrategia nacional de DTI, todos los que están acá, que están en las intendencias o son directores de turismo, se van a querer sumar. Hay una red que lo que está tratando de hacer es fomentar este tipo de cosas y ayudar a todos los destinos de Latinoamérica a que tengan mejores prácticas, lecciones aprendidas para que implementen rápido y facilitarle las articulaciones y las alianzas. Entonces, yo lo que les digo es, sin proyectos no pasa nada. Bárbaro. Bueno, y Josefina, ahora hablando un poquito de traslación, ¿cómo es la metodología? ¿Tiene una metodología específica? ¿Se aplica una metodología para poder lograr los objetivos? Sí, pero teniendo en cuenta que los territorios son vivos. O sea, no hay ninguna metodología muy rígida, pero sí coincidimos en que cuando uno quiere trabajar en un territorio, es muy importante, en el fondo, trabajar con las bases. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, de ahí nace la gobernanza. Y es cuando
como Traslación empezamos a trabajar con brechas y oportunidades. Entonces se identifican los actores y nos gusta trabajar con laboratorios de innovación, donde cuando ya están identificadas las brechas y las oportunidades se validan por el mismo territorio, por supuesto, con un trabajo muy importante también. Además, yo creo que esto pasa en todas partes, que se hacen diagnósticos, se hacen un montón de estudios y muchas veces quedan guardados en los cajones. Entonces también tenemos que optimizar recursos, levantar ese documento. Es como... y entender en el fondo que los destinos turísticos están conformados por personas. Entonces acá se empieza a trabajar y armar una red de personas que queremos trabajar por un bien común. Y eso es lo que más me apasiona del turismo, que en el fondo genera paz social, porque cuando todas las personas pensamos distinto, en distintas dimensiones, porque los territorios tienen distintas dimensiones, empezamos a encontrar en el turismo un punto de encuentro. Y ahí es donde decimos, chuta, ¿sabéis que ninguno quiere que el destino se masifique? ¿Cómo trabajamos para eso? Todos queremos calidad de vida. Nos interesa que el desarrollo sea a través del turismo sostenible. ¿Por qué? Me acordé que sostenible no hablar de palabras de $40, pero igual es sostenible, igual podemos hablar de sostenibilidad. Una vez, pues. Pero en el fondo un poco es eso. Y la metodología, entonces, después que tenemos estos laboratorios de innovación, como decían en el panel anterior, tenemos que solucionar problemas. Y de brechas hay oportunidades. Está la brecha y está la oportunidad. Y de las brechas decimos, ¿cómo lo solucionamos? Y busquemos entre todos las soluciones. Y ahí, qué interesante también invitar a niños, porque los niños son parte y tienen soluciones de repente que a nosotros ni se nos ocurrieron. Entonces, ¿cómo involucramos al territorio? Es súper importante en el fondo el modelo que tiene Traslación. Y también entender que los indicadores tampoco son rígidos, porque a lo mejor en un pueblo muy en el interior, como hablan ustedes, son muy distintos la percepción que tienen ellos de la calidad de vida a lo que tiene una persona en la ciudad como calidad de vida. Entonces tampoco podemos usar indicadores para todos los territorios iguales. Entonces, en el fondo, ¿cómo vamos involucrándonos en el territorio y como haciéndonos parte y sintiéndose uno más para poder trabajar con ecosistemas de personas, humanos? Y después que tenemos esa solución, esos proyectos, nosotros las financiamos primero, en una primera instancia, con recursos privados de estas empresas que nos contratan para poder ingresar a los territorios. ¿Y por qué esto en Chile ha sido tan, como que no quiero hablar de éxito, porque todavía uno no puede medir eso, se mide a largo plazo, pero ha sido un modelo que se ha instalado, porque las personas se aburrieron de esas como mesas de gobernanza que son puras conversaciones, ¿no les pasa? Y que son eternas y que se conversan y todos estamos de acuerdo, pero después no pasa nada concreto. Y aquí yo creo, Fede, que tenemos el primer punto de encuentro, que son los proyectos. Nosotros tenemos una gobernanza que trabaja en base a proyectos. Y que son los proyectos que nacen desde la oportunidad y la brecha y las oportunidades, que se transforman en soluciones y que después nacen proyectos concretos, financiados por privado en una primera instancia, y donde, por supuesto, se involucra el sistema público. De principio. Era la próxima pregunta que te iba a hacer en esto, Siempre. un poco cómo era la conversación con los actores públicos. Voy a poner un ejemplo. Bien. Estamos nosotros hace 3 años trabajando en San Pedro de Atacama. Espero que muchos de acá hayan tenido la suerte de conocerlo, el silencio del desierto, porque es maravilloso. Y entramos con una empresa que era bastante controversial, porque es de litio, y en San Pedro de Atacama convive el turismo y convive el litio. Y no habían hablado, no habían conversado. Y viven en un mismo territorio hace miles de años. Entonces partimos por ahí. Y dijimos, ok, conversemos. Y hablamos con los gremios de turismo, partimos con 5. Hoy tenemos al 90% de los gremios de San Pedro, se parte siempre a poco. Son súper representativos, además, que eso también es muy importante cuando se habla de gestión de destino, que sean gremios que realmente representen. Y los llevamos a la operación del litio, conocieron, se hicieron pebre a la persona, al guía en ese minuto lleno de preguntas, qué pasa con el agua, las preguntas que todos teníamos. Además, nosotros con mi socia somos un poco capitán planeta, entonces estábamos como del lado ahí, no del cliente, nos costaba ahí como hacer Y se empieza a crear, independiente de las diferencias de opinión, se empiezan a crear puntos de encuentro. Y cuando ya llegamos a la mesa propiamente tal y salen los proyectos, empezamos a decir, ya, las primeras conversaciones son privadas. Y después ya con los proyectos, ahí en este caso, integramos a la municipalidad, a Corfo, que en Chile vendría siendo la Corporación de Fomento, al encargado
que se llama PTI Turismo, que es el encargado de articular el turismo en el territorio, y se fueron sumando el Servicio Nacional de Turismo y al final terminó una mesa público-privada, que nace de lo privado-privado, pero se articula. Y hoy en día, uno de los proyectos, que es un manual de gestión de unificación de relatos, que nace de los privados, la segunda etapa la hace el municipio, y hoy en día vamos a tener como el primer en Chile manual de relato, donde cualquier guía que quiera guiar en San Pedro tiene que leerse, estudiarse este manual, hecho por Litur, Litio más Turismo. Se estudia el manual y puede guiar en San Pedro, Atacama, con ese carné, como cuando uno va a sacar el carné de manejar. Entonces, de una mesa privada que se integra al público, nace una política pública. Entonces, súper interesante. Y para cerrar, hoy en día la mesa ya está compuesta por lo privado y público. O sea, ya no es solamente privada, y los proyectos que siguen naciendo ahora, que estamos con 3 proyectos más en carpeta, está cofinanciado por lo privado y se genera como un banco de proyectos turísticos alineado con lo que necesita el territorio. Bárbaro, súper interesante. Además, ahora, en la coincidencia que ustedes hablaban de los proyectos, creo que eso da como una visión de concretar, de metas concretas que podemos lograr en conjunto, y cuando uno tiene cosas que logra, parece mucho más tangible para todos y con ganas de poder iniciar un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, me parece una coincidencia más que interesante. Pero me gustaría saber, por ejemplo, en la población, en un DTI, ¿qué temas de logros tú reconoces en la población que se apropia mucho más y siente decir, ay, estoy en un DTI o estoy en un destino turístico que piensa con inteligencia, y esas acciones que ustedes hicieron, la sociedad, la comunidad las incorporó mucho más? Sí, mira, nadie piensa que está en un DTI y nadie va a ningún lado por ser un DTI. ¿Tá? Ninguna ciudad del mundo, en ningún lado. ¿Tá? Lo que pasa es cuando la gente va, tanto los residentes como los turistas, ¿no? Primero, los turistas ven que está ordenado ese destino, que hay accesibilidad, ¿no? Que de repente el espacio público es un espacio que está limpio, que está ordenado, que hay luces, ¿no? Que puede caminar de noche, que es seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La estadía promedio se duplica. Esa es una cosa que lo hemos visto. ¿Tá? Entonces, muchas veces ponemos el nombre por delante, no la carreta delante de los bueyes, pero lo que importa es lo que el destino realmente le está dando, ¿no? Si es un destino, por ejemplo, que no andan la basura por cualquier lado, que las aguas no servidas, ahí hay mucha fábrica, no están en los ríos, ese tipo de cosas, bueno, ayuda a que el turista no solo perciba, sino que lo vea. ¿Tá? Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Hay modelos de negocio nuevos, ¿no? La gente, por ejemplo, en Tequila, ¿qué pasaba? Era un pueblo industrial, que había fábricas y la gente trabajaba en el campo. Toda esa industria del turismo lo que hizo fue que hubiera migración positiva, que la gente volviera a su lugar de origen a trabajar, a poner empresas, a que hubiera pleno empleo, que la población económicamente activa mejorara, que hubiera mucha inversión, ¿no? Que mismo las empresas multinacionales que están ahí, que hay muchas, salvo Cuervo, hay muchas que son, ya son multinacionales, que empiecen a ver el territorio de otra manera y empiecen a invertir de otra manera y tener en cuenta a la gente, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora en Tequila había 3 hoteles, ahora hay 40 hoteles, y entonces el empleo, la derrama económica, todo es muy importante. Entonces, al final tú decís, hay innovación, ¿por qué? Porque tienen que hacer nuevo producto turístico, porque tienen que mejorar los procedimientos, ¿tá? Porque en tecnología, porque tiene que haber conectividad, ¿tá? Porque tú sin conectividad no podés tener los datos para tener información sobre lo que pasa en ese destino. Aparte está en tiempo real para los gestores turísticos, para los directores de las intendencias. Una cosa es saber por los censos que tardan 5 años y otra cosa es tenerlo todos los días. Antes, por ejemplo, en Tequila decían, había un número mágico que era que iban 300.000 personas por año. Cuando empezamos a medir con tecnología, cuando empezamos a hablar de destino inteligente y todo, nos dimos cuenta que iban 600.000. Entonces, todo ese gap que no sabíamos, hoy los proveedores pueden planificar de otra manera. Hay modelos de prevención, tú tenés proyecciones, la gente puede saber, calculamos la capacidad de carga. O sea, hay muchísimas cosas
que se dan y que lo percibe tanto el turista como el residente, porque lo importante es que el residente esté... Y el tema del cálculo de la capacidad de carga es muy importante porque por un lado tenés que el turista termina yendo a lugares, invadiendo también a la población local los termina detestando. Pero después, ¿qué pasó? En la pandemia, cuando no venían, estaban muertos, porque claro, decían, no estamos haciendo un peso. Entonces, bueno, ese equilibrio es muy importante y el destino te lo da, el análisis de esas cosas te lo da. Y otra cosa, territorialmente, que era lo que tú decías, es que es muy importante empezar a pensar los DTI de un punto de vista regional, ¿tá? Porque de repente puede ser Montevideo Canelones, ¿no? Ahí veo a Horacio. Es inteligente empezar a pensar regionalmente, ¿no? Porque si no te vas quedando con un mojón, pero la gente se mueve. Pues sale de Montevideo, va a las bodegas, va a Punta del Este. Entonces, es importante ese tipo de cosas, ¿no? Tenerlas en cuenta. Y otra cosa que me faltó decir que me parece importante es que tiene que haber un compromiso, porque tú lo decías, de los privados. ¿Cómo es el modelo en Tequila? Es, por cada peso que ponga el sector público, el sector privado pone un peso. Chao. No hay vuelta que darle. Y así se financian los proyectos. Bien, se necesita dinero, pienso, gobernanza. Pero ahora, más allá de los modelos, porque creo que uno siempre está ahí, y más lo digo desde la acción pública, pensando cuál es la mejor estrategia. Entonces, cuando te plantean diferentes modelos, uno empieza en la dicotomía de pensar cuál es mejor, qué aplico, qué es lo que mejor hago. Y acá, por lo que ustedes estoy escuchando de ambos, no me parece que sean que sea o uno u otro, ¿no? Digo, es como que puede perfectamente en un mismo territorio haber una complementariedad, incluso surgir cosas nuevas desde estas propuestas de dos estrategias distintas, porque en realidad, en definitiva, lo que uno quiere es organizar ese territorio, que surjan acciones más claras, que se vean reflejadas en la calidad de vida de nuestra gente, y lo que ustedes están planteando no son modelos que sean contrarios, sino que pueden ser perfectamente complementarios, ¿no? 100%. Porque además la flexibilidad que hoy hablaban es necesaria para que nosotros podamos adaptarla a la personalidad y a la identidad, al sentir del territorio. Entonces, creo que esta mirada integrada perfectamente puede salir de acá una buena asociación. Sí. Bien, y ahora, para ir cerrando, un poco sobre todo, ¿cuáles son los desafíos a futuro, ¿no? Digo, o sea, ¿qué se imaginan que sean los avances o los próximos pasos o todo lo que hemos estado hablando y ustedes han estado hablando en este foro y de discusión y en este Turismo 360 que nos permite un poco mirar, hacer una vuelta? ¿Qué desafíos piensan en cada uno en cuanto a los modelos? O del turismo en general, no sé. Sí. Se me ocurren hartas cosas, pero creo que volver al origen creo que es importante, porque independientemente de la metodología, hoy en día, por lo menos la experiencia que tenemos en Chile, es que tenemos que levantar destinos emergentes. Yo creo que ahí tenemos una tarea súper interesante, porque de saturar algunos destinos que no necesitamos que vaya mucho más, y sí poder ampliarlo a destinos que hoy día no están tan desarrollados, no están tan conocidos y que tienen un tremendo potencial. Yo creo que ahí tenemos un desafío muy lindo. También creo que la tecnología es importante para la gestión de destinos propiamente tal. Yo sueño con un software de gestión de destinos, lo tengo mapeado desde que entré al Servicio Nacional de Turismo hace 8 años, no, chuta, que soy pésima para las matemáticas, 4 más 2, 6. Hace 6 años atrás. Y era una suma súper simple, ¿no es cierto? Que yo era atleta, entonces en matemática me iba a entrenar y me salté toda esa parte. Tienes otras más importantes. Claro, sos excelente en turismo, dejá algo para el resto también. Entonces la tecnología, gestión de destino, me parece que sistematizar eso para poder que todos participen, porque si yo lo tengo en una plataforma, pasaba mucho cuando uno hace gobernanzas que algunos se quedan afuera, porque no podemos sentar en una mesa a 200 personas.
Entonces, si es que hay como una intranet de empresa, pero de destino, donde todos puedan participar, puedan ver las gobernanzas, puedan ver qué se habló, que todos puedan ver cuál es el grado de avance que tiene, por ejemplo, la hoja de ruta, ¿no es cierto? Si podemos integrarnos y tener un espacio donde todos podamos conversar entre destinos, como hacer como espíritu de destino con la tecnología, creo que sería un tremendo gol. Vayan pensando alguna pregunta. Sé que queda a contestar todavía Federico y supongo que va a ser un Eso principalmente. cierre. Pero vayan pensando alguna pregunta también para sumar a este cierre de panel. Federico. Bueno, dejar de hablar, eso es lo primero, hacer proyectos, estudiarlos, estudiar, porque hay que tener en cuenta lo que quiere cada uno de los grupos de interés, ¿no? O sea, las universidades tienen un rol muy importante en validar estos modelos, en analizar las cosas, pero no hablar, o sea, hacer cosas, ¿no? La gobernanza es muy importante porque, ¿qué ha pasado en Tequila? Ha pasado 5 presidentes municipales de distintos partidos políticos y este proyecto nunca se ha tocado. O sea, es un proyecto que va, porque es un proyecto que tiene todo lo que les dije, ¿no? Entonces, no importa quién esté gobernando, en eso hay acuerdo, ¿tá? Entonces, hay que asignar presupuestos, voluntad política, por supuesto, pero hay que empezar a implementar, hay que ir el más allá del DTI. Ahora, por suerte, cada vez hay más destinos que están distinguidos. Bueno, ahora Montevideo, que tuvo la distinción, va a dejar de hablar y ya empezó a hacer, ¿no? Entonces, ahora tenemos a México, que tenemos la Ciudad de México acá representada, que bueno, que está empezando en ese tema, ¿no? Entonces, en vez de estar hablando ahí que la inmortalidad del cangrejo, hay que implementar y bajar la pelota al piso. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Muy bien. Si Muy hay bien. alguna pregunta y si... ¿Hay alguna pregunta? Allá. El Facu Ruete. ¿Qué tal? ¿De dónde, Facu? Ah, perdón. Facundo Ruiz, sí. División Turismo, Intendencia Montevideo y cubre UDELAR, licenciatura en Turismo. Yo veo que pasa mucho durante los paneles que se habla de la generación de empleo. Entiendo que es ideal generar empleo, pero la calidad del empleo es muy importante. Y en el turismo a veces sucede que se genera empleo, pero se deja de lado la calidad de empleo. Entonces, ¿qué opinión tienen con los modelos, tanto Segitur, de la red o Comunidad Valenciana, que los conozco un poquito y siento que esa pata todavía está un poquito coja? Entonces, ¿cómo mejorar eso? ¿Cómo verlo? Y que no sea solo empleo generado, sino empleo de calidad. Es que hay empleo de calidad. O sea, esa es otra de las cosas que... Esas son las cosas que son percepciones muchas veces. A ver, tú pensás muchas veces de dónde viene y ese primer estrato de empleo que es muy importante para mucha gente, ¿no? Y después que antes de repente no tenían otras oportunidades. Entonces, eso para ellos es calidad. Ah, bueno, ¿esto no anda? Te lo va a mutear. Ahora sí. Y además pensar que tampoco no anda nada. Bueno, anda. Ahora empezó a mostrarla. Ahí apareció. Nunca funciona, Horacio. No. Bueno, a ver, pero no es solo que en el sector turístico nada más la gente esté teniendo camas o atendiendo una central telefónica. Hay gerencias muy importantes para jóvenes, para mujeres, para gente que no había tenido la oportunidad. En todos los municipios esos hay oportunidades de trabajo media restringidas muchas veces. Y esto no solo quiere decir, cuando hablas del sector turístico tú te estás yendo a hoteles y restaurantes, pero por ejemplo, pensá las agencias de publicidad, ¿tá? Pensá todo lo que le da servicios a bodas, a lo que fuera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas amplía el mercado turístico y hay mucha gente que sus startups monta sus empresas. Entonces, no es así que la calidad... Y los modelos no tienen nada que ver, además, porque los modelos no se meten en eso. Los modelos te dicen cómo gestionás las cosas, pero no se meten en la calidad. Ese es otro tema. Y te diría más, es un tema de los privados y del sector público. El modelo no tiene nada que ver con eso. Me encanta tu pregunta. Lo que pasa es que yo
acá voy a contestar desde lo personal, porque tampoco el modelo, como dice Federico, lo que hace es, al reunir al ecosistema, al final yo siento que el turismo, como se trabaja con personas, unos puentes para unir, para generar espacios, que es un poco lo que hacen ustedes también en lo que hace el servicio público. Tú generas espacios para reunir y ayudas a guiar. Entonces también siento que por un lado, si que hablamos como más del modelo, es buscar ese punto de encuentro. O sea, yo veo una paz social así de fuerte y así de drástico. Yo puedo decir que desde hace 3 años y hasta ahora veo un avance en la paz social en el territorio que se intervino. Me atrevo a decirlo con responsabilidad. Y es súper importante. Y siento que ustedes, si es que logran, como lo que se habló del ego también, entender que uno está como que es servicio. Y al final es un poco, acá me puedo poner un poco filosófica, pero es un poco lo que uno viene a la vida. Uno está al servicio de las personas, uno está al servicio del territorio y uno está como al servicio del ecosistema. Y yo me relaciono como tratando de que funcione, no como del interés propio, común. O sea, yo siento que ahí hay un mensaje súper potente de cómo yo, desde mis virtudes, desde mi área del turismo, cómo yo me entrego, qué servicio hago en el turismo. Y ahí está la calidad humana, que es lo que todos tenemos adentro. ¿Tú quieres hacer algún aporte? Si no, yo voy a cerrar después. ¿No? ¿Estás seguro? A ver, con respecto, no voy a dar respuestas a las últimas preguntas, pero sí me gustaría hacer un comentario como referente del sector público. Para nosotros sí es prioritario dar y generar mano de obra, no solamente más, sino sobre todo en calidad de mano de obra. Y pretendemos que los modelos nos ayuden a poder construir un lugar mejor y una sociedad mejor para que nuestra gente tenga mejores oportunidades de trabajo y de empleo de calidad. Por lo cual vamos a exigir que esos modelos o esas alternativas nos den esas posibilidades para poder llevarlas adelante. Y cuando digo exigir, es construir entre todos, porque seremos parte de los modelos para que eso suceda. Y yo creo que sí puede ofrecer un modelo o empleos, mejorar la calidad del empleo, en formación. Hablabas de los guías, cuando uno organiza el territorio y pone normas y hace planteos de organizar que tengan visitas de determinada manera, o cómo debe ser en accesibilidad o pienso en ambientalmente. Vamos a exigir que las personas que están involucradas tengan mejor formación, pero a su vez mejor formación también con otra remuneración. Entonces creo que juntos podemos construir a que eso suceda. Y buscamos en los modelos y en lo que fuera esas soluciones para nuestra gente. Y acá hablando desde el Ministerio de Turismo también, una de las cosas que nos hemos planteado es que el territorio sea nuestro escritorio. Esa es un poco la visión que tenemos, es que el territorio debe ser nuestro escritorio. No tomamos buenas decisiones sentados en una parte administrativa si no recorremos, no sentimos, no pensamos, no vemos lo que pasa a nuestra gente en cada uno de los rincones. Hoy hablabas, quiero retomar el tema de región y esta mirada regional de los DTI, o de los modelos que apliquemos y lo podamos ver con mayor inteligencia y organización para que avancemos en ese sentido. Hablabas de los destinos emergentes y nosotros en Uruguay tenemos desde los lugares tan icónicos como Montevideo, la costa oceánica o Colonia, pero si te vas al norte tenemos la caña de azúcar, tenemos las amatistas, tenemos nuestros ríos, nuestras lagunas, un sinfín de productividad, el arroz, montones de producción que también puede y necesita retransformarse a convertirse el territorio hablando en esa dimensión. Entonces necesitamos ese diálogo también y potenciar esas alianzas en el territorio para que se dé esta articulación. Entonces, en esto de los modelos, está bueno tener referencias, aprender de lo que otros hicieron para no estar repitiendo como dices tú, sacando proyectos que ya fueron escritos y que necesitamos llevarlos a la práctica. Así que acá voy a exhortar a Montevideo como hermano mayor de Uruguay para que nos ayudes en el resto del territorio
a poder llevar estos modelos de aprendizaje que nos van a ayudar a tener un mejor país con calidad de vida digna para nuestra gente, con mejor y más empleo turístico. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, un gusto.